Buenos días a todos. El Espíritu Santo está aquí y no lo puedes negar. Está aquí. Y no es porque lo digamos que está aquí. Es que está aquí porque está y lo sentimos. Y es increíble, la verdad que es increíble. Dios nos bendijo hoy con un precioso día, ¿verdad? En todos los aspectos. Podemos estar aquí, tenemos buen día, el Espíritu Santo está aquí. Es una bendición. Merly, ¿me haces un favor? ¿Puedes orar por la palabra, por favor? Amén. Bueno, vamos a buscar el Salmo 138. Raquel, ¿me haces un favor? Salmo 138. No sé, a ti igual te perjudica un poco, ¿no? ¿Vas bien? Gracias. Salmo 138. Bendito sea, Señor. Dice, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de angustia, tú me vivificarás, y contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bueno, esto que voy a compartir empezó el domingo pasado, cuando acabamos leyendo que los héroes de la fe estaban angustiados, no sé quién se acuerda, habían vivido angustias. Después, al día siguiente, en la reunión de oración, acabamos orando, entre otras cosas, que Dios seguía siendo rey. Y el martes, Janina estuvo con nosotros y tocó algún punto que tenía que ver con la humildad. Y todo eso se metió en la coctelera y salió lo que voy a compartir ahora. Dice que el Salmo empieza diciendo, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos, te alabaré, está hablando en futuro, no está diciendo yo te alabo, sino te alabaré. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Lo que estamos viendo es que esta persona tiene un corazón de adorador. El señor David, que escribe este salmo, es un adorador. Y no solamente es un adorador en el presente, sino que es un adorador que se determina para adorar a su Señor en el futuro. Pero, ¿qué hace que un hombre como David, un rey, en su corazón, él decida poner la determinación de adorar a su Señor en el futuro? ¿Qué hace que un hombre así o una mujer así determinen en el futuro adorar al Señor? Que pase lo que pase, él dice que va a adorar al Señor. Algo tuvo que haber pasado en la vida de esta persona para que él tome una decisión así. Dice, no me importa lo que venga, delante de los dioses yo te voy a adorar. O sea, no me importa quién esté alrededor, yo te voy a adorar. Y es verdad que muchas veces nos determinamos
para conseguir cosas. Pues el que empieza a trabajar, no mira a nadie, se determina porque quiere con ese dinero, quiere trabajar para conseguir alguna cosa. El que se pone a estudiar se determina para conseguir, pues eso, unos estudios y alcanzar un objetivo. El que se pone a una dieta, pues se determina a meterse en la dieta para alcanzar un beneficio, pero aquí no vemos que haya una determinación para poder conseguir algo en el futuro. Entonces nos lleva a mirar hacia el pasado. ¿Qué es lo que pasó en la vida de esta persona para que se determine de esta manera? Algo tuvo que haber pasado. Si nos fijamos en el versículo 2 y en el versículo 7, vemos un poquito las claves. Dice el 2, me postraré hacia tu santo templo, o sea, me determino a hacerlo y a alabar tu nombre. ¿Por qué? Por tu misericordia y por tu fidelidad. Y en el versículo 7 da otras claves, otras dos claves. Dice, si anduviere yo en medio de angustia, tú me vivificarás. O sea, él tiene una experiencia de su pasado, de que anduvo metido en el medio de angustia. Y en esa experiencia él fue vivificado por el Señor. Y también dice, contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano. O sea, él mira atrás y ve cómo Dios obró en su vida. Y eso todo lo lleva a determinarse a en el futuro, pase lo que pase, él va a adorar al Señor. Dice que lo va a alabar porque Dios es un Dios de misericordia. La misericordia es ese algo que no sé ni cómo definirlo, que extiende una persona cuando ve las miserias en otra. Parece ser que está formado por la palabra miseri, que viene miseria, y cordia de corazón. O sea que da igual la miseria que tengas, que hay alguien que ejercitando la misericordia, te va a abrir su corazón. Y en este caso es el Señor. El Señor no miró tanto las miserias que tenía David, que las tenía, sino que él simplemente lo amó, a pesar de todas sus miserias. ¿Os acordáis de cuando David estaba mirando a una mujer que se estaba bañando desnuda? Y decidió tomarla, y para que después no saliera todo, cogió y al marido decidió ponerlo en lo más duro de la batalla para que los enemigos lo mataran. Mira si era miserable David. Pero David había vivido de parte de Dios una forma diferente, una forma de amar diferente, que no tenía en cuenta aquello que hubiera hecho, aquello que hacía, aquello que era, y que a pesar de todo eso, Dios lo amaba igual. Y esto es bestial. Yo no sé cómo te lo planteas, pero que Dios tenga misericordia de mí, la tuvo de David. Y que tenga de mí. Entonces, cuando veo la misericordia de Dios a mi favor, porque no es que la vea solo a mi favor, la veo en mucha gente y la veo en la vida de David, ¿cómo no me voy a determinar a alabarlo? Si como llevamos estos días diciendo, si me quitó de la basura, donde no quiere ir nadie, de allí nos quitó el Señor. ¿Cómo no voy a determinar a alabarme? David dice, no solamente me determino a alabarte porque me miraste con ojos de misericordia, sino que me determino a alabarte porque tú fuiste fiel. Por tu fidelidad. Y cuando te pones a mirar la vida de David, hubo muchas veces que las personas que estaban a su alrededor lo abandonaron. Los hermanos, cuando va junto al rey que andaba por allí Goliat, pero tú qué haces por aquí, ya me va. En vez de los hermanos, venga, vamos hombre, adelante y tal. Ellos lo dieron de lado. Después vemos al rey que también, por celos, lo abandona a David. Y no solamente lo abandona,
lo quiere matar. Después tiene que escapar y resulta que, bueno, viene ahí una gente que también eran quitados de la basura como yo, y David los acoge, pero hubo un día que vinieron los problemas, y ¿qué querían hacer con David? Matarlo. Pero sin embargo Dios en todo este tiempo, y más veces que le dieron la espalda, su hijo, pocos podemos decir, o pueden decir, yo no lo puedo decir, que le dieran la espalda tanto como se la dieron a él. Pero sin embargo en todo este proceso, Dios siempre fue fiel. Entonces, claro que va a decir, delante de los dioses, delante de quien sea, voy a mirar hacia el templo y yo te voy a adorar, yo te voy a alabar, pase lo que pase. Es que tú nunca me dejaste colgado, tú siempre estuviste conmigo. Cuando mis hermanos, cuando aquella gente que tenía en autoridad por encima mía, cuando las personas que estaban conmigo para que yo les echara una mano y se la eché y me dejaron colgados, cuando mi hijo al que yo amé me dejó colgado. Fuerte, ¿eh? Tú fuiste fiel. ¿Cómo no te voy a alabar? ¿Cómo no te voy a alabar? También estaba determinada a alabarle porque él había vivido la angustia. Si anduviere yo en medio de angustias, tú me vivificarás. El domingo leíamos que los héroes de la fe nos sobrepasan a cualquiera de los que estemos aquí, a cualquiera de los que estén escuchando. Habían vivido un montón de situaciones y entre ellas habían vivido la angustia. Y a veces, claro, tenemos una cultura muy evangélica en la cual da la sensación de que no podemos estar tristes, no podemos estar enfadados, no podemos estar enfermos, no podemos pasar necesidad, no podemos pasar angustia, porque si no es que no tengo fe, si no es que Dios no está conmigo. Y te empieza a venir cosas a la cabeza que son mentiras. La Biblia nos enseña que por más héroe de la fe que seas, puedes pasar por angustia. Así que si sientes angustia, no te sientas culpable, o sea, es normal de vez en cuando tener angustia. Otra cosa es tener una angustia crónica, que estés angustiado 5 años en el Señor. Ahí ya tiene que haber un mirarse. Porque la realidad, como decía David, cuando anduve en angustia, tú me vivificaste. ¿Viste cuando estás ahí angustiado que parece que la piel se te pega a los huesos? Habla la Biblia de eso. Parece que ya no hay mañana, parece que estás en un túnel que no se acaba nunca, que todo es oscuro y que no das salido de ahí. Pues dice que cuando estás ahí, viene el Señor y te vivifica. Y muchos lo hemos experimentado muchas veces. Cuando miramos para atrás de todas nuestras angustias, el Señor nos libró. Siempre que estábamos angustiados, siempre, 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 el Señor nos vivificó. Siempre. Pudieran ser más largas, más cortas, los motivos más grandes o más pequeños, pero siempre, por más que ahora estés en el medio de la angustia y te parezca que no hay salida, si miras para atrás, siempre el Señor te vivificó. Siempre. Por más larga que fuera la noche. Y David había experimentado esto. Entonces, claro que decía, ¿cómo no te voy a alabar? ¿A dónde voy a ir si solo tú me das vida cuando estoy seco? Me dice el otro, seco como una mojama. Así es una risa, pero así nos sentimos muchas veces, o de vez en cuando, o me siento yo solo, no sé, vosotros. Yo vengo de pasar una angustia, los que están orando por mí lo saben. Pero el Señor
me vivificó. Y por eso puedo estar aquí ahora compartiendo. Y tú quizá estés, pero quizá hoy te vivifique. Y si no es hoy, va a ser mañana. Pero te garantizo que el Señor te va a vivificar. ¿Cómo no hemos de alabarle? Dice que también estaba determinado por otro asunto. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. David también lo había experimentado infinidad de veces. Cuando se tenía que enfrentar al enemigo, Dios de alguna manera sobrenatural hacía para que David saliera vencedor. Vete tú y enfréntate a un oso. Vete tú y enfréntate a un león. Vete tú y enfréntate a un gigante como Goliat. David fue. Se enfrentó a los enemigos. Todos tenemos que enfrentarnos a enemigos. Todos los hijos de Dios estamos en guerra. Todos tenemos enemigos. Varios tipos de enemigos. Pero de todas esas el Señor nos va a librar. Porque hasta ahora, de todas esas, el Señor te libró. Por más que estés peleando ahora una batalla y por más que sangres, porque a veces se sangra, y se sangra mucho. Incluso a veces uno cae de rodillas. Pero aún ahí, somos más que vencedores. Porque Cristo venció en la cruz para darnos la victoria. Y el último enemigo, ¿cuál es? La muerte. Y a la muerte el Señor le ganó en la cruz. ¿Qué? ¿Cómo decía Pablo, Argenis? Para mí, ¿cómo es? ¿Cómo? El vivir es Cristo y para mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Si esta verdad se pusiera aquí, no solo aquí, sino aquí, ¿qué diferencia sería en mi vida? El morir es ganancia. Lo que hay después es infinitamente mejor. Y a esa muerte el Señor le venció en la cruz. Por esto nuestros familiares que partieron, el Señor está en un sitio mejor. Ganaron. Y David lo sabía. De todos mis enemigos me librará el Señor. David estaba determinado porque sabía que pasara por donde pasara, todo era parte de un proceso. Todo tenía un propósito. Jehová, versículo 8, cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y no desampares la obra de tus manos. Dios va a cumplir su propósito en mí. Y David sabía. Lo está proclamando en el Salmo. Dios cumplirá su propósito en mí. Todo lo que me pasa, decía David, es parte de un proceso. Lo que está por delante es infinitamente mejor que lo que estoy viviendo ahora. Y aparte de eso, él estaba de acuerdo en que ese proceso se realizara en su vida. No se levantaba en contra de ese proceso. Por eso le decía, Dios, por favor, no desampares la obra de tus manos en mi vida. Era necesario esa obra. ¿Para qué? Para poder alcanzar el propósito. Era necesario esa obra para que su vida fuera perfeccionada. Porque, al igual que todos nosotros, David era obra de Dios.
una obra de arte. Esa que pagan millones, nosotros más. Porque para que esta obra de arte vaya adelante, Jesús pagó con su sangre en la cruz. Le puedes decir al que está al lado, eres una obra de arte. Eres una obra de arte. Porque el artista te está haciendo, te está formando, te está perfeccionando. Quizá te cueste decirlo porque te miras a ti mismo y dices, qué obra de arte, ni que 8 cuartos, hombre. Pero tú no ves cómo yo me levanto por las mañanas, cómo me acuesto por las noches, cómo me reacciono cuando me pican aquí, pero qué obra de arte. Y te ves lleno de defectos. Pero David también se veía lleno de defectos, por eso él le pedía, por favor, que esa obra siga en mi vida, por favor. Yo necesito que siga sobrando en mi vida, porque soy un perfecto imperfecto. Y quizá el que está a tu lado también te vea los defectos. Seguro te los ve. Pero no te preocupes, porque tú también ves los de él. No pasa nada. No te preocupes porque si tienes defectos o dejas de tener defectos, en demasía, evidentemente. Tenemos que ayudar a que esos defectos se pulan. No podemos conformarnos con los defectos que tenemos. Yo soy el primerísimo en tener defectos. El Señor también ve mis defectos y también ve los tuyos. Pero ve mucho más allá de los defectos que puedas tener. Porque Él no te ve, ni me ve, ni veía a David como los demás me ven, ni siquiera como yo me veo a mí mismo. Dios veía a David como el escultor cuando se pone a hacer la escultura. Viste que cuando le pregunta, dice, ¿y cómo haces? ¿Sacas de esa piedra? Pues yo no sé, yo empiezo a labrar en ella y quito lo que hay dentro. Pues Dios hace lo mismo en nosotros. Empieza a labrar y quita lo que hay dentro, lo que Dios puso dentro de nosotros y hace que eso florezca y que eso sea visto por todos. Por eso no te agobies en demasía porque te veas los defectos o porque otros incluso señalen tus defectos. Porque ya sabes que cuando los otros señalan tus defectos, están señalando 3 defectos por cada uno que señalan tuyo, ¿no? O sea que no pasa nada. David sabía todo esto. Dice Dios, ¿no podré yo hacer con vosotros como es alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Somos una obra de arte en sus manos. Hay que estar encima, hay que dejarse estar encima de... Una vez compartió Alfredo sobre esto. Dejarse estar encima de la rueda para que Él pueda moldearnos. Estás aquí, estás en la rueda. Estás en sitio perfecto. Porque no te des cuenta o Él te está moldeando. Y Él me está moldeando a mí. Seguro, seguro. Si no, cuando bajes, analízate cómo subiste por las escaleras y cómo bajas. Ya verás cómo vas a seguir bajar cambiado. Bajas de una manera diferente. Seguro. Porque estás en la presencia del Señor. Él es nuestro escultor. ¿Cómo no iba a adorarle? Pero para poder seguir en la rueda, tenemos que ser humildes. Dice, Jehová es excelso, el versículo 6, y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos.
¿Te acuerdas? Hablaba el martes sobre humildad. Janina. Y muchas veces pensamos que la humildad es no sentirte mejor que otros. Entonces, cuando te relacionas con los demás, te ves al mismo nivel. Dios dice que si eres humilde, Él te va a atender, Él va a seguir moldeándote, va a seguir su propósito en ti. Pero dice que al altivo lo mira de lejos. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces hemos ido al mismo nivel que los demás? Porque cuando vas por la calle seguramente nadie que haya aquí se crea mejor que otros. Pero cuando te pones delante de Dios y Dios te dice, lee la palabra, y tú le dices, bueno, en otro momento porque tengo una idea mejor. O cuando Dios te dice, no hagas como otros que tienen por costumbre no congregarte. Hombre, tú congrégate. Si no vas a la reunión porque no hay sitio, pues métete en internet. Y tú le dices, bueno, Señor, es que tengo una idea mejor. O si te dice, mira, perdona eso, hombre, que ya... Y tú le dices, Señor, es que, jolín, mira la que me lió. Si tú actúas de esa manera, te estás poniendo por encima de lo que Dios piensa, de lo que Dios dice, de lo que Dios es. Y te estás convirtiendo en un altivo. Y no tú, yo, cada vez que lo hago, dejo de ser humilde para convertirme en altivo. Y aquí la Biblia, David, me dice que Dios es excelso, que Dios está por encima de todos los reyes, que Dios está por encima de todos los dioses, que Dios está por encima de todas las personas, porque Dios es excelso, es superior a todo. Y David era humilde, era un rey, pero era humilde. Y él quería que Dios siguiera perfeccionando su vida. Y entendía que los pensamientos de Dios estaban por encima de sus pensamientos. Por eso no era una persona altiva. Me gustaría leer 2 versículos. María, ¿tú puedes leer Isaías 57:15, por favor? Y Alfredo, por favor, Isaías 66:2. ¿Puedes? 57:15, Isaías. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gracias, María. 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tanto en uno como en otro dice que Dios está por encima de todas las cosas, que Dios es el creador, que da a mostrar que Dios es rey, y que tanto es rey, como decía el otro día, arriba como abajo. Es rey por encima de todo, es excelso por encima de todo, de todos, de todo lo creado, de todo lo que ves, de todo lo de ti mismo. Y esto nos cuesta a veces ver lo que Él sigue siendo rey y que Él sigue reinando a día de hoy. A veces cuando estamos ahí en esa situación nos da la sensación de que Dios no reina, Dios sigue reinando a día de hoy. Cuando miramos el telediario, vemos las cifras y vemos lo que está pasando en el mundo, da la sensación que Dios no está reinando, pero sigue reinando a día de hoy. Nos resulta mucho más fácil ver a Dios como nuestro Padre que como un rey que sigue reinando a día de hoy y que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder y tiene el control absoluto. Te invito a que hagas esto. Atrévete. Es para valientes, es difícil, ¿eh?
Pues cuando lo hiciste, se te cayeron pelos. Y yo cuando estaba haciendo la aplicación hice así, y se me cayeron 3 o 4. Tú eres más joven, a ti se te caen menos. Pues Dios, que es el creador, que es el rey, que sigue reinando, esos pelos que se te cayeron cuando lo hiciste, los tiene contados. Y sabe perfectamente en el sitio en el que se cayeron. Así que cuando estés pasando por donde estés pasando, acuérdate de que hasta esos pelos Dios tiene contados. Y que tú eres oveja de su prado y que tú eres parte de su reino. Y que por ti entregó a su Hijo Jesucristo. Él sigue reinando, no te va a dejar de su mano. Seguro, 100% seguro. Porque Él sigue siendo rey, sigue siendo el que reina. Él no se olvidó ni de ti, ni se olvidó de mí. Él sigue estando al cuidado de sus hijos. Él te conoció antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Él fue el que se encargó de poner ahí para que tú nacieras. Y sigue siendo el que está contando los pelos cada vez que te toca la cabeza. Los pelos que se te caen al suelo. Así que si estás angustiado, Él sigue siendo rey. Él tiene el control. Si te atacan, si tienes enemigos, Él sigue siendo rey. Él tiene el control. Si te abandonan, incluso aquellas personas a las que quieres, que respetas, que valoras, que sepas que Él sigue siendo el rey. Y el tiempo sigue. Y la obra de Dios se sigue perfeccionando en ti. Deja que el tiempo pase. Si eres imperfecto, Él sigue siendo rey. Y Él va a hacer. Si tu casa no está como a ti te gusta de ordenada, Él sigue siendo rey. Y Él ordena todas las cosas y va a ordenar todas las cosas en ti y en tu vida. Porque Él sigue siendo rey. Si te da la sensación de que no llegas a fin de mes, Él sigue siendo rey. Y vas a llegar a fin de mes. Siempre has llegado. Si no hubieras llegado, te hubieras muerto. Pero estás aquí. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo rey. Por eso el Salmo empieza diciendo, te alabaré con todo mi corazón. Como decía Jaime Murray, ¿cómo no he de alabarte? Que Dios os bendiga.